Vamos a hablar ahora con nuestro columnista de política, de economía, con el señor Adrián Simioni, que está en contacto telefónico con nosotros. Adrián, ¿cómo andás? Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, gracias por estar allí, Pero del otro lado. Gracias a ustedes. Bueno, Adrián, ¿qué temas has elegido para hoy? Porque No, había varios. La verdad que hay muchos temas dando vueltas, pero vos sabés que el tema de Venezuela siempre es muy inquisidor, digamos, ¿no? Porque llama mucho la atención. Muchísima gente piensa en Argentina, que la Argentina estuvo a un tris de entrar en esa deriva, y además es siempre sorprendente el declive y la profundización aparentemente sin fin de la crisis política, económica y social de ese país tan rico en petróleo, y tan increíblemente desmanejado durante tantos años, encima de extremadamente ventajoso para un país petrolero como fueron todos estos últimos años. Es muy difícil de comprender y siempre sorprendente el pozo de violencia al que ha caído. Es muy es muy difícil ver bien qué pasó ayer, ¿no? Hay hasta ahora se reportan hasta 4 muertos, ¿no? El gobierno les quita espuma, dicen que en algunos casos fueron muertos bajo otras circunstancias. La oposición dice no, son muertos en las circunstancias de las manifestaciones violentas. De hecho, hubo ayer otros 5 muertos asesinados en distintas circunstancias, pero que no tienen, esos 5 sí no tienen que ver con las manifestaciones. Hay 4, van 9 asesinatos en los últimos días en el contexto de esta violencia política, que podría continuar hoy porque la oposición, pese al marchón de ayer, está convocando para hoy mismo a una nueva marcha, ¿no? que se puede producir allá. Bueno, desde afuera, digamos, también Venezuela parte las aguas y se organizan bandos a favor y en contra, ¿no? Y desde afuera es muy difícil ver el proceso venezolano. Entonces las cosas parecen querer equilibrarse, es decir, y eso es lo que buscan Maduro justamente y todo el chavismo. A la marcha convocada por la oposición, ellos presentaron ayer otra marcha que también fue importante en el centro de Caracas, pero claro, ahí es donde empiezan a medirse las diferencias. Mira, los opositores organizaron 26 marchas distintas solo en Caracas, y además hubo marchas opositoras en absolutamente todo el país, y de hecho algunos de los muertos se produjeron en el interior de Venezuela, no en Caracas, ¿sí? En cambio el madurismo solo logró convocar a una sola marcha en Caracas, a donde fue gente llevada en colectivos. Se conocieron en los días previos documentos y memos escritos, digamos, en todas las oficinas públicas y en las empresas estatales y demás, donde se fuerza a la gente, se la obligaba a ir a esa marcha, incluso se les obligaba a ir vestidos con las remeras rojas, digamos, ¿no? Entonces, claro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? No es lo mismo, no fue lo mismo ni en la cantidad de gente que se manifestó, ni en la cantidad de manifestaciones que hubo, ni en las motivaciones y en la forma en que se organizaron esas marchas, que ayer pudimos ver una confrontación que es un milagro que no haya muerto más gente, porque han sido millones de venezolanos en las calles, en un contexto sumamente violento. Sí, la represión fue muy fuerte. La represión fue muy fuerte. Además, Maduro había dicho que iban a llover bombas lacrimógenas, y efectivamente llovieron bombas lacrimógenas, ¿sí? Pero además no solamente bombas lacrimógenas, están los colectivos armados, que le llaman así en Venezuela, que son grupos parapoliciales armados por el gobierno, y Venezuela Maduro había dicho que llegado el caso iban a hacer eso. La degradación política del régimen de Maduro es lo que es inocultable, digamos, y es muy difícil de justificar, incluso para los defensores del chavismo. Adrián, ¿cómo impacta esto de Venezuela en la clase política argentina? Más allá de quienes defendían a Maduro antes, digo, la clase en general, Macri, radicales, peronistas, kirchneristas.
A mí me parece que Cambiemos está claramente muy alineado con la oposición y tiene una cierta coherencia con eso, ¿no? Donde la veo más complicada es en la oposición política, el kirchnerismo que siempre fue, se autodeclaró chavista, y bueno, tienes que estar defendiendo estas posiciones. Me parece que tratan de desmarcarse o por lo menos no hablar del tema en lo posible, y ha sido también llamativa las posiciones de Sergio Massa, cuyos diputados trataron de eludieron una sesión del Congreso donde se buscaba sacar una declaración en relación a la situación en Venezuela. Es poco clara la posición en ese caso. Al kirchnerismo, claro, le cuesta mucho justificar todo esto, primero por la violencia y la represión política, segundo por el claro incumplimiento, la violación no solamente de la Constitución sino de las leyes electorales que el propio chavismo impuso a la oposición. No cumplen ni sus propias normas el chavismo, ¿sí? El desconocimiento de las elecciones de 2015 al negar la conformación de la Asamblea y al pretender destruirla, el uso del Papa, por ejemplo, que es un aliado del kirchnerismo en la Argentina, el uso del Papa al que Maduro le tendió una trampa, la usó para ganar unos días que necesitaba, y después le hizo decir al Papa que iba a haber un diálogo en Venezuela, que a los 3 días le frustró porque necesitaba solo unos días legales, de unos plazos legales, para evitar que hubiera un referéndum en Venezuela. El Papa no volvió a intervenir porque ha quedado desafectado con todo esto. Pero además, otras cosas, si se quiere, más de fondo, más de principios. PDVSA ha estado hasta la semana pasada, PDVSA es la petrolera estatal, ha estado hasta la semana pasada pagando con sangre, sudor y lágrimas miles de millones de dólares en deudas, porque está perdiendo activos de esa empresa a manos de las posiciones judiciales y fallos judiciales y demandas de gente expropiada en Estados Unidos y en otros países, y está tan desesperada buscando dólares para pagar su deuda externa, la deuda de la propia compañía y también la del gobierno venezolano, que le está regalando a Rusia áreas y empresas estatales venezolanas dedicadas al sector petróleo. La empresa rusa es Rosneft, y con ella está negociando el acercamiento de además pocos miles de millones de dólares para lo que se trata el negocio petrolero de Venezuela. Son menos de 3.000 millones de dólares para ir pagando el día a día. Sí, incluso cuando eso contrabalance toda la política de nacionalizaciones de Chávez, absolutamente todas, la está borrando todo por dos monedas, ¿no? Es solo para sostener a una camarilla, digamos, que claramente ha perdido legitimidad, ¿no? Y además que ha desconocido la legalidad que esa misma revolución había instituido. Sí, da la sensación de que ha llegado a un punto ya irreversible. Ayer leía, por ejemplo, que General Motors Venezuela fue embargada también. Exactamente, fue confiscada. Confiscada. Hasta ahora no han dado ninguna explicación de por qué. O sea, ¿no? Es como para que la gente más o menos tenga una idea, si el gobierno nacional viene y aquí saca a los gerentes de Renault, de Fiat, y pone a gerentes del gobierno nacional. Es el reino de la arbitrariedad, aparte de una arbitrariedad que ha sumido a Venezuela en el caos, en la pobreza y en la improductividad total, porque nunca antes en la historia de Venezuela produjo tan poco de nada que no sea petróleo, digamos, y aún petróleo lo produce cada vez menos. Produce más o menos 2/3 de lo que producía cuando Chávez llegó al poder, porque se han comido el capital. Un verdadero desastre toda la administración del chavismo de la economía venezolana. Bueno, y los resultados políticos están a la vista. Y da la sensación de que dentro del propio nacionalismo, porque hay mucho nacionalismo en Venezuela, van a surgir las contras para Maduro, ¿no? Por esto que explicaba recién. O sea, bueno, los partidos socialistas, claro, un montón de partidos y agrupaciones de ese carácter que estaban asociados al chavismo, están tomando distancia, digamos, la base política del chavismo, claro, evidentemente se ha destruido. Entonces, el único camino que le queda al chavismo
porque la economía está muy destruida, el petróleo no tiene pinta de pegar un salto brutal en su cotización que le permita saltar. Los únicos caminos que tienen es o abandonar el poder, buscar una forma elegante, negociada o no, pero digamos reconocer la situación de degradación política que ellos mismos produjeron, ¿sí? O profundizar la represión. Bueno, es difícil saber, digamos, encima de los niveles de represión, digamos, son cuestiones cualitativas y de grado en las que tiene que profundizar, porque, por ejemplo, bueno, medios de comunicación independientes ya quedan muy pocos, estatizaron y quitaron todo ya con Chávez, ¿no? Confiscaciones de empresas, ya que poco por confiscar, prácticamente nada funciona en Venezuela. Es decir, la represión tiene que tomar este cariz ya de encarcelamiento directamente. De sí, hecho, es muy brutal. Maduro al próximo Leopoldo López. Aparentemente va a ser Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, que el madurismo desconoce y que ayer acusó de instigar a esto, que es lo mismo por lo que han acusado a Leopoldo López, que hace 3 años ya está en la cárcel, condenado a 14 años por los desmanes de unas marchas que tuvieron lugar en 2014, ¿no? A Julio Borges, aparentemente, presidente de la Asamblea Nacional, le espera el mismo camino, o por lo menos eso va a intentar hacer el chavismo, profundizando esta senda de represión, ¿no? Adrián, gracias, como siempre. Queda muchísimo para hablar, es un tema para hablar largo y tendido, sobre todo el rol de los medios de comunicación allí, etcétera, etcétera, pero se nos acabó el tiempo. Ayer Telesur era impresionante, si alguien lo vio, era muy impresionante la forma en que ignoraba lo que estaba sucediendo en Venezuela, y en los pocos momentos en que se refería a lo que sucedía, la unilateralidad total con que narraba los hechos, una cosa impresionante, increíble. Adrián, gracias, nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes. Te mando un abrazo, Guille. Abrazo. Buen fin de semana, Adrián Simeoni, hablando de Venezuela, el tema de política internacional del que hablan todos los diarios del mundo. Todos los diarios del mundo.